Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 13 minutos. Le quiero agradecer la gentileza a Fernando Salinas, él está conectado con nosotros, es especialista en materia eléctrica y vamos a generar junto a Belkis y este servidor un diálogo periodístico para seguir en lo que estábamos hablando. Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, muy buenos días. Un cordial saludo a su medio de comunicación. Atentos a contestar alguna inquietud respecto a este tema el tema energético, la emergencia energética que tenemos actualmente. A ver, yo creo que la pregunta de cajón es que usted nos explique de un modo muy didáctico, pero entendible. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Por qué estamos asistiendo otra vez al retorno de los apagones o racionamientos, aunque ese término no está siendo utilizado por parte del gobierno del presidente Lasso? Pero, ¿qué está ocurriendo en el Ecuador? Fernando Salinas. A ver, actualmente tenemos un déficit, ¿sí? Un déficit de generación en nuestro país. Esto es evidente. Simplemente voy a citar los hechos. El día lunes, por ejemplo, se habló de una desconexión, bueno, más que una desconexión, una provisión menor a la que estaba planificada en el despacho económico de Potencia en la interconexión con Colombia, y que esto ocasionó que haya algunas desconexiones de cargas en las diferentes regiones del país. Lo propio sucedió el día de ayer. También hubieron comunicados oficiales en las páginas y en el Twitter, especialmente de algunas empresas eléctricas del país, en las cuales se indica que el Centro Nacional de Control, que es el operador de electricidad del país, les exigió pues hacer en este caso una desconexión de cargas alrededor de las 19:30, que también pues ocasionó estos cortes del suministro de energía en algunas regiones del país. Estos son hechos. El tema de cómo denominarlos, si apagones o cortes puntuales, eso ya yo creo que le corresponde a las autoridades el informar, básicamente ellos tienen esa responsabilidad. Lo que sí estamos viviendo, evidentemente, ocasionado por un tema de la falta de agua en las centrales hidroeléctricas donde están asentadas nuestras principales centrales de generación, pues por esta falta de pluviosidad estamos abocados en este tema de esta escasez de generación, ¿no? Ahora, las causas de esa escasez de generación, pues las podemos abordar luego con usted. Fernando, bienvenido nuevamente, buenos días. Si bien es cierto que esta es una realidad, lo que usted mencionaba, la falta de pluviosidad, ¿cómo entender que días atrás el propio gobierno nacional anunció un racionamiento de electricidad y horas más tarde salen las autoridades de esta temática a anunciar que no habrá tal? Y luego tuvimos lo que tuvimos la noche de ayer en varios puntos del país. Sí, yo creo que, vuelvo y reitero el tema de las lluvias, ¿no es cierto?, en la cuenca oriental donde se ubican las principales centrales hidroeléctricas del país, más un incremento en la demanda que efectivamente se incrementaron alrededor del 7% desde el año 2022 a esta parte, pues hace que las condiciones de generación de nuestro país no estén con la suficiente solvencia para enfrentar la demanda de nuestro país. El tema de el por qué, digamos, se ha generado de alguna manera esta forma de comunicar los hechos y las cosas, pues eso lo tienen que preguntar a las autoridades, ¿no? Yo creo que ellos son los que tienen que informar adecuadamente a la ciudadanía cuál es el escenario. Yo lo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo atrás, más de un año que vengo sosteniendo que este iba a ser un año especialmente seco. Esto se lo puede ver en las series estadísticas que entre 2 y 13 años se repite este mismo fenómeno. El último fenómeno de estiaje que fue muy seco fue en el año 2009, se vuelve a repetir, ¿no es cierto?, después de estos años, y si es que vemos la historia hacia atrás también, pues se vuelve a repetir con esa misma frecuencia de alrededor de 12 o 13 años, estiajes marcados, y por lo tanto se debían haber tomado algunas previsiones
especialmente respecto al parque térmico, que es el que sirve de respaldo justamente para tener solvencia en generación de energía en el momento que se lo requiere. Perdón que le interrumpa, Fernando. A ver, usted ha citado 2009. En 2009 fue la última vez que tuvimos racionamientos de energía, justamente por lo severo del estiaje. Pero está también claro que en 2009 no teníamos la infraestructura de generación eléctrica que hoy tenemos. O sea, uno se imagina que después de ese estiaje severo del 2009 hubo la construcción de los grandes proyectos hidroeléctricos, Coca-Cola Sinclair, Mazar, Sopradora, San Francisco, etcétera. Y todo eso debió de alguna manera servir para que no vuelva, más allá de lo severo que puede ser un estiaje, no vuelva a ocurrir una situación similar a la de antes de la construcción de esos proyectos. No sé si es correcto lo que estoy diciendo, Fernando. Fabricio, hay que entender, sí, que el sistema eléctrico, la demanda es dinámica. Es una foto, digamos, al 2016-2017, donde se incrementó ostensiblemente la generación de energía de carácter renovable, de carácter hidroeléctrico, con la integración de Coca-Cola Sinclair, bueno, más adelante, inclusive hasta el año 2018-2019, se incrementó la capacidad de generación con algunas centrales importantes, como Mina San Francisco, como el propio Mazar, bueno, un poquito más antes, del Citanizagua, una serie de proyectos importantes que hicieron desde el 2017 hasta, digamos, este año mismo, que la generación del país esté suplida casi en su totalidad entre un 85-92% por generación renovable de tipo hidroeléctrico. Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta actualmente? Es que, asimismo, durante estos 6 o 7 años últimos, no se ha ido incrementando la capacidad de generación que necesita el país para atender el crecimiento de la demanda. La demanda en nuestro país está creciendo en alrededor de un 4 o 5% históricamente, ¿sí? Esto quiere decir que por año se tiene que incrementar en alrededor de 250 megavatios al Sistema Nacional Interconectado de nueva generación. Y esto no ha sucedido. Los últimos 2 gobiernos han establecido una política en la cual sea los actores privados quien inviertan en el sector de generación y no el Estado, pese a que es una obligación constitucional. Me parece que es el 314 de nuestra Constitución, quien dice que tiene que ser el servicio público de electricidad proveído por el Estado y servido a través de empresas públicas. Como le digo, esto no ha sucedido. Las restricciones seguramente del presupuesto juegan en contra para que haya inversión estatal, pero de todas maneras, esa es la principal razón por la cual en este momento tenemos este déficit de generación. Ahora, hay otras cosas puntuales, como por ejemplo el tema de un mantenimiento al parque térmico. Eso le iba a preguntar. Ese mantenimiento no se dio. Yo creo que se ha estado dando en medida también, o sea, no se puede decir que no se ha dado, es más, se ha publicado en las últimas horas, ¿no es cierto?, por parte de CELEC, que es la Corporación Eléctrica del Ecuador, que se está dando mantenimiento y se está recuperando cierto parque térmico, pero sí ha sido un poco, digamos, extemporáneo. ¿A qué me refiero? Si se sabía que en este año va a ser totalmente seco, ese parque térmico ya debió estar listo, ¿no es cierto?, a finales de septiembre, ¿no? Porque en octubre ya comienza el tema del estiaje. Ahora, yo creo que este tema se va a ir agudizando, es mi visión personal como analista energético, se va a ir agudizando porque los caudales históricos, si nosotros revisamos, ¿no es cierto?, de nuevo la estadística en los caudales, en diciembre es donde existen más bajos caudales, especialmente en el complejo de generación de Paute. Para que la ciudadanía nos entienda, por ejemplo, el día de ayer en Paute, en la central Amalusa, donde se tiene un caudal promedio histórico de 120 metros cúbicos por segundo, el día de ayer estaban en 28 metros cúbicos por segundo. Es decir, es una baja sumamente ostensible. Lo propio pasa en Coca-Cola Sinclair, donde los medios históricos son de alrededor de 275 metros cúbicos por segundo, y el día de ayer que revisé, ¿no es cierto?, estas cifras estaban
en la mitad, alrededor de 139 metros cúbicos por segundo. Es decir, desde mi punto de vista, se está recién empezando a ver esto. No quiero alarmar a la ciudadanía, más bien la idea es comunicar que nos preparemos, ¿no es cierto? Nos preparemos para posibles racionamientos de energía ya de manera generalizada. Fernando, a propósito de lo que usted ha referido en este tramo de la entrevista, yo le quiero compartir un par de comentarios que nos hacen nuestros oyentes, nuestros internautas. De un lado nos dicen, por ejemplo, que el problema es la destrucción del sistema eléctrico, no tanto la falta de lluvias. También nos dicen el sector eléctrico ecuatoriano es deficitario, actualmente ineficiente y altamente politizado. ¿Podríamos coincidir entonces de alguna manera con estos criterios de nuestros oyentes? Bueno, yo creo que han leído alguna entrevista que me hicieron en Diario La Hora, donde sostenía algo similar, ¿no? Uh-huh. En efecto, yo creo que hay mucho por hacer en el sector eléctrico ecuatoriano. Mire que en el año 2016 las pérdidas llegaron a estar en el orden del 11%, ¿sí? Y ahora tenemos pérdidas de energía de alrededor del 14%, es decir, 3 veces más. Esto, para que la ciudadanía nos entienda, en cuestión de dinero, significa alrededor de 90 millones por año, ¿sí? Es una suma cuantiosa. Y por otra parte, el tema de lo deficitario es referente al tema tarifario. En las tarifas, ¿no es cierto?, se incluyen todos los costos de las etapas de la industria eléctrica. Esto es generación, transmisión y distribución de energía. Y cada una con sus costos, pues, digamos, eso se le transfiere al cliente para recuperar a través de la factura, a través de la facturación mensual, todos esos costos. Pero lo que no se está recuperando es la inversión en estos proyectos que habíamos hablado al principio de la entrevista, y por lo tanto la tarifa actualmente es una tarifa deficitaria porque no contempla la etapa de expansión. ¿Cómo vamos a construir nuevas centrales de generación? ¿Cómo vamos a construir nuevas redes de transmisión y distribución si es que no estamos contemplando el valor real de esa expansión en el servicio? Un estudio de la Agencia de Regulación y Control del año 2018 estaba hablando que para ese entonces el costo real por kilovatio hora, en ese entonces estaba bordeando los 15 centavos por kilovatio hora, cuando en promedio al ciudadano nos cobran en nuestro país alrededor de 10 centavos por kilovatio hora. Eso respecto al tema de lo deficitario. Y también en este tema tarifario yo creo que merece, digamos, una mención el tema de los subsidios. Hay una serie de subsidios para atender la ley del anciano, para atender la ley de discapacidades, para atender también las necesidades de una población en los estratos económicamente más pobres de la sociedad, con rangos de consumo de entre 110 y 130 kilovatios hora en la costa y en la sierra, pero también hay subsidios enfocados en el sector industrial. Todos estos subsidios al año significan alrededor de 180 millones de dólares por año. Entonces, fíjense, se va preconfigurando los problemas estructurales del sector. Y finalmente, algo que han mencionado, ¿no es cierto?, los internautas en su programa, es que el sector es fuertemente politizado. Bueno, yo diría que sí, efectivamente hay un manejo político que juega en contra de la eficiencia de las empresas. ¿A qué me refiero? Específicamente en nombramiento de gente que no tiene un nivel técnico en los directorios y también como máximas autoridades de las empresas. Por ejemplo, le hago mención que en las empresas eléctricas a veces tenemos gerentes con cargos, cuya profesión no tiene atinencia al cargo. Ejemplo, en una empresa eléctrica de distribución o de transmisión o de generación, tenemos a veces gerentes como abogados, sin desmerecer la profesión de los jurisconsultos, que es una profesión noble, pero realmente no tiene atinencia al cargo, ¿sí? No pueden estar manejando algo que es totalmente técnico. También pasa por los temas de corrupción y en la contratación pública, ¿sí? Es evidente que si es que los cargos se manejan de una manera totalmente, digamos, política, pues
van con algún tipo de predilección para manejar la contratación pública de las empresas, que es una contratación, digamos, bastante cuantiosa. Fernando, una cosa adicional, hay un temor también que nos expresan, nos dicen ahora solo falta que nos suban la luz. A propósito de esto que estamos viviendo, ¿existiría este riesgo? Yo no lo podría asegurar, tampoco lo puedo descartar, pero técnicamente lo que me corresponde decir es que en nuestro país tenemos uno de los costos de energía más baratos de la región, ¿sí? Estamos en mejores condiciones de Colombia y Perú, nuestros vecinos, y efectivamente, como les decía, nuestra tarifa es deficitaria, ¿sí? Entonces, si es que las condiciones del país pues son, no se puede, digamos, tener estas condiciones como para poder seguir incrementando la capacidad de generación, se tiene que hacer una revisión tarifaria, y es algo técnico, por favor, que la ciudadanía me entienda. Yo creo que es necesario no un incremento, pero por lo menos sí una modificación en los subsidios en especial para no incrementar las tarifas. Bueno, pero creo que este no es el momento más oportuno para hablar de eso, Fernando. Yo tampoco creo. Imagínese usted. Y las condiciones de nuestra población son fuertes. Entonces tenemos que pensar en alternativas. Y esas alternativas son, por ejemplo, que se haga presente la inversión privada para que el Estado no asuma esa inversión, ¿de acuerdo? Pero también eso tiene, por otra parte, ¿no es cierto?, una serie de detractores y una serie de elementos que a muchos de los actores en el sector eléctrico no les parece, ¿no? Entonces, tiene todos sus pros y sus contras, pero esa es la realidad del país y del sector eléctrico. Ahora bien, en medio de todo esto que estamos conversando, de lo que está pasando con el estiaje, que es una cuestión natural, las dudas sobre la capacidad del Estado para enfrentar esta situación, el poco entendimiento que seguramente tenemos nosotros sobre, o sea, no nos alcanza al común de los ciudadanos a entender cómo éramos excedentarios y ahora resulta que estamos rogándole a Colombia que nos vende electricidad, y si Colombia no nos vende adecuadamente la electricidad, estamos enfrentando el riesgo de racionamientos. Se ha hablado mucho en estos últimos días, en estas últimas semanas, de que detrás de todo esto, y yo no sé si es que usted tiene algún tipo de evidencia en ese sentido, está la intención de volver al famoso negocio de las barcazas, estas barcazas de generación termoeléctrica muy usuales en la década de los 90. ¿Es eso real? ¿Tiene sustento, Fernando Salinas? Yo creo que, Fabricio, no hay que satanizar la generación térmica, ¿sí? No, de modo alguno, de modo alguno. Sí, la generación térmica, como usted sabe, es la que actualmente nos está supliendo alrededor del 25% de la energía, ¿sí? Yo creo que en la medida de que el país en ciertas épocas del año es deficitario en la generación de energía por estas condiciones meteorológicas, va a ser necesaria la generación térmica, pero no veamos el corto plazo. En el corto plazo yo creo que la generación térmica que se anuncia que se va a contratar es la solución, no tenemos otra alternativa, realmente es una tabla de salvación que no la podemos dejar de tomar. Ahora, lo que sí debemos hacer y mirando hacia el futuro es ir y tomar políticas de una transición energética hacia energías renovables y una integración de estas energías renovables que nos permita en estas épocas de estiaje inclusive hacer o suplir la necesidad energética del país basado justamente con este tipo de tecnologías que son menos contaminantes para el ambiente y también que inclusive últimamente son más baratas que la energía térmica convencional. Pero por favor, no satanicemos la generación térmica porque al menos esta es la que nos está supliendo de energía para nuestras necesidades de desarrollo de industria y del confort en nuestras viviendas. Yo coincido con usted en el sentido de que no hay que satanizar la generación térmica, sobre todo en condiciones de estiaje. O sea, si la capacidad hidroeléctrica, por la falta de lluvias, no logra abastecer la demanda, se echa mano de la generación termoeléctrica. Pero, y hay un pero en esto,
O sea, yo no sé si usted ha escuchado sinceridad por parte de las autoridades sobre la real situación del país, climática y del parque hidroeléctrico y el parque térmico. O sea, me parece que el Estado ecuatoriano representado en su gobierno no ha sido lo suficientemente sincero en explicarnos hasta para entender en qué estado se encuentra el sector eléctrico y qué está pasando a esta hora. Fernando. Sí, como le comento, la situación es crítica. Sí, en las centrales de generación del país, tanto las hidroeléctricas como las termoeléctricas, están tratando de alguna manera de suplir toda la necesidad de energía que tiene el país. De hecho, también las autoridades han emitido un acuerdo ministerial hace un par de días en razón de que se prepare todo el sector, inclusive las empresas de distribución, para afrontar un posible racionamiento. Esto, digamos, deja ver que las autoridades están haciendo algo. Ahora el tema es si es que esto es suficiente como para poder enfrentar una crisis como la que se está dando en este momento. Y para cerrar, me envía un colega y amigo, Felipe Pesantes, una pregunta desde la provincia del Oro. Él consulta, ¿qué tan factible es la propuesta que ha mencionado el candidato Daniel Noboa de abaratar los costos aún más? ¿Se puede? Yo diría que esta es una propuesta poco factible, por lo que les he mencionado. Desde el punto de vista técnico, más bien lo que se debería plantear es un reordenamiento, una reingeniería en los subsidios de carácter eléctrico para no subir las tarifas, dado que las tarifas no contemplan actualmente esa componente de expansión. Entonces, es poco factible que se pueda dar un abaratamiento en los costos de la tarifa eléctrica. Uno podría pensar entonces que también hay un componente demagógico en medio de la campaña. Gracias, Fernando, por el tiempo, por su aporte para la conversación, su criterio respecto de lo que está pasando a nivel eléctrico. Muy amable. Gracias por el espacio. Un excelente día para todos. Muy gentil a Fernando Salinas, que ha estado conectado con nosotros. Él es especialista en materia eléctrica, nos ha dado su opinión sobre lo que está pasando en el Ecuador a nivel justamente de estos cortes de energía eléctrica, los anuncios iniciales y, por cierto, luego la explicación generada por las autoridades y finalmente pasó lo que pasó, cortaron la luz, así tal cual. 7:35, aquí en A Primera Hora por las plataformas digitales de Primera Plana y desde el próximo martes, 10 de octubre, A Primera Hora, por Primera Plana y por la señal de Radio Armónica FM. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.